Ya está con nosotros esta noche el licenciado Fernando Acuña, gerente del Hospital Ragone de nuestra ciudad. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Gracias por su tiempo para con nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Licenciado, la verdad que siempre hay una preocupación sobre cómo funcionan los hospitales y más cuando hablamos de personas que no se pueden valer por sí mismas. Y esa es la tarea que le toca a usted encarar dentro de este nosocomio en nuestra ciudad cabecera, dentro de los hospitales de salud mental, que ya no debemos hablar de salud mental, sino de otros paradigmas. ¿Cuál es la situación del Hospital Ragone a la fecha en este marco de la pandemia que ha sido tan complicado? Bueno, la situación del Hospital Ragone con respecto al tema de la pandemia en particular, es que tuvimos que dejar de lado en estos 8 meses lo que nosotros veníamos realizando, ¿no? Que es el proceso de desmanicomelización, tal cual como pide la Ley de Salud Mental, ¿no? ¿Por qué digo esto? Nosotros en el año 2011 teníamos aproximadamente 220 personas internadas en lo que nosotros le denominamos el hospital, la parte crónica, la internación crónica, y hoy tenemos 106 pacientes internados en crónico. Y la idea obviamente es poder lograr la mayor cantidad de personas internadas en esta modalidad de tratamiento. Yo quiero que esto se entienda, porque muchas veces la gente cuando uno habla del proceso de desmanicomelización, piensa o cree que nosotros vamos a dejar afuera a la gente sin ninguna asistencia, ¿no? Lo que nosotros vamos haciendo desde acá con todo el equipo tratante, tal cual como lo plantea la ley y como venimos trabajando nosotros en el hospital, es poder trabajar el uno a uno con cada persona para ver cuál es la situación de esa persona, su situación social en particular, y ver cuál es la mejor modalidad de tratamiento para esa persona. Y estamos hablando de patologías crónicas, por lo tanto, nunca la vamos a dejar de atender, ¿no? Eso quiero que quede bien en claro. Con la situación de pandemia, lo que nos ocurrió es que tuvimos que dejar por un lado este proceso de desmanicomilización, porque quienes están en riesgo, obviamente, son nuestros pacientes o estaban en riesgo nuestros pacientes, ¿no? Así que implementamos todas las medidas que venían ya con la experiencia, digamos, de Europa, que fueron los primeros en tener el COVID, y todas las sugerencias a nivel nacional por parte del Ministerio de la Nación, junto obviamente con el Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia. Así que tuvimos que, desde el mes de marzo, no permitir el ingreso a pacientes a la parte crónica, que ya lo veníamos haciendo por pedido de la Ley de Salud Mental, pero tampoco que puedan salir nuestros pacientes, ¿no? Al exterior. El único riesgo, digamos, que tenían nuestros pacientes y que es lo que se vivió, digamos, a nivel internacional, es que fueran contagiados por nosotros, ¿no? Los trabajadores, digamos, de la salud, quienes venimos de afuera, quienes muchos de nosotros trabajamos en en distintas instituciones de salud, ya sea, hablo de todo el personal de salud, ¿no? Porque muchas veces se habla de los médicos que trabajan en distintas clínicas, aparte de trabajar en los hospitales públicos, sino también, por ejemplo, los servicios generales, que son las personas que trabajan en mantenimiento, las personas que están también, perdón, que se dedican a la limpieza, perdón, y también el personal de mantenimiento que muchas veces trabaja en otras instituciones, ¿no? Así que si bien nosotros tomamos todas las medidas y los recaudos, digamos, para evitar que una persona que viene de afuera contagie a nuestros pacientes, esta situación a veces se torna inevitable porque sabemos que una de las características que tiene este virus es que hay personas que transitan el contagio asintomáticas, ¿no? Y Ujú. justamente a eso le teníamos temor y bueno, ocurrió, digamos, lo que pasó a nivel mundial y lo que no queríamos que pase con las personas en situación de encierro, que se denominan así nuestros pacientes, que fueron contagiados muchos de ellos, ¿no? Por ¿Tuvieron suerte, mortalidad dentro del hospital, doctor? sí, sí tuvimos mortalidad. En sala de mujeres tuvimos 3 pacientes mujeres que murieron por el COVID.
pero después no, los demás pacientes transitaron de manera asintomática, ¿no? Hablando Lo del tema complejo de también salud de esto, mental, doctor, licenciado, perdón, usted me sí, dice que hay gente que no ingresó al hospital. En esta época hemos conocido, y quien más, quien menos supo, de que se alteró, digamos, la población. ¿Ustedes han tenido demanda por ingresos y los han denegado o cómo los han asistido? no lo hemos denegado porque yo quiero aclarar una cosa. Cuando los pacientes ingresan por la guardia en nuestro hospital, si el paciente no puede dar su consentimiento por la internación, la ley de salud mental plantea que es una internación involuntaria y nosotros tenemos 10 horas para informar a la justicia. Inmediatamente la justicia interviene para ver cuál es la modalidad de tratamiento que se le está otorgando y cómo lo estamos atendiendo, ¿no? Así que nosotros, en su gran mayoría, nuestros pacientes, yo diría casi el 90% de nuestros pacientes están judicializados y nosotros obviamente siempre supervisados por la mirada de la justicia. Así que en ese sentido, digamos, nosotros no hemos denegado a nadie, al contrario, la guardia, la sala de guardia y nuestra sala de COVID atendió todo el tiempo, así como los consultorios externos, porque, a ver, yo quiero decir algo, nuestros pacientes, en su gran mayoría, que atendemos de manera ambulatoria, que son muchos, ¿no? Quiero aclarar, porque a veces se piensa solamente en la gente que está internada en el crónico. Nosotros atendemos aproximadamente 5.000 pacientes que vienen por consultorio externo. Nunca se dejó de atender porque son pacientes crónicos y por lo tanto nosotros tenemos que supervisar cómo están esos pacientes en la comunidad y obviamente brindarle la medicación adecuada que necesitan estos pacientes. Así Doctor, que, sí, perdón, no sé si sí, va quedando claro, vos por favor sí, me sí, interrumpís. perfecto, yo le voy a ir consultando. Licenciado, la ley 26.657 establece una nueva vinculación del hospital con el paciente. En Salta la verdad que estamos bastante retrotraídos. Sabemos que estos días la licenciada Irma Silva, quien coordina todo el tema de salud mental a nivel provincial, se va a reunir con legisladores para avanzar en algo que está, como le digo, bastante postergado. ¿Cómo se imagina usted la refuncionalización del Hospital Ragone a partir de la adhesión de Salta a esta ley nacional y la puesta en funcionamiento a pleno? Mire, yo haría una aclaratoria ahí, porque nosotros ya venimos trabajando, esto para que lo sepa la comunidad, con el proceso de desmanicomilización y por lo tanto también tenemos dispositivos que tienen que ver con los nuevos paradigmas, ¿no? En la actualidad nosotros contamos con 2 casas asistidas, que la diferencia con las casas de medio camino es que tienen las 24 horas un enfermero. Contamos con un centro de día, del cual transitan por el centro de día aproximadamente entre 30 a 40 personas, y contamos con un servicio de visita domiciliaria que da cumplimiento obviamente a los requerimientos de la ley de salud mental. Lo que nos ocurre todavía, y por ahí todos piensan en el Hospital Ragón, es solamente en los pacientes que están internados, y por eso vuelvo a repetir, esta cantidad de pacientes que yo les voy nombrando, digamos, que se atienden por consultorio externo, muchos de ellos ya recibieron su externación, porque la externación tiene muchas aristas, ¿no? Tiene que ver con que una persona cuente con familiares o algún referente que quiera hacerse cargo para hacer algún tipo de control de acuerdo a cómo es su patología y su diagnóstico, porque uno tiene que partir, como dice la ley, de que ninguna persona, digamos, es incompetente, ¿no? Todas las personas partimos de que una persona es capaz. Entonces, lo que se realiza, para que ustedes sepan, que lo hacemos nosotros junto con las asesorías y los juzgados de familia, es los juicios por capacidad, por restricciones de capacidades, para saber qué es lo que puede esa persona hacer y qué no puede hacer. Cuando se determina o se realiza un juicio de capacidades, es la justicia quien determina si esa persona necesita un apoyo para determinadas actividades, no para todo, ¿no? O sea, no se declara la incapacidad como se declaraba antes.
Entonces, Licenciado, nosotros hoy tenemos tuvimos en esta semana un caso muy resonante como el de Maradona, donde se pone sobre el tapete la voluntad o no de un paciente en su sano juicio de ser asistido. ¿Qué se puede hacer ante situaciones donde se plantean casos similares? Mire, nosotros estamos, la situación de Diego Maradona, digamos, es una situación bastante compleja, ¿no? Digo, por lo que significa socialmente, lo que significa en la sociedad, por el lugar que tenía, digamos, Diego Armando Maradona en nuestra sociedad y lo sigue teniendo, y por su problemática en particular, ¿no? Creo yo, porque no lo seguí yo al caso concretamente con respecto al tema de su diagnóstico, pero Diego Maradona tenía un problema de consumo de sustancias y el tema es que ante el consumo de sustancias muchas personas están en sus capacidades de poder resolver algunas cosas. A ver, quiero que queden claro, ¿no? No estamos hablando de que puede decidir sobre la totalidad de sus capacidades. De algunas capacidades sí puede decidir. Y siendo una persona tan pública, y con tantas características particulares que tiene Maradona, sí se torna un paciente obviamente complejo, del cual es hasta muy difícil que le demos participación, digamos, a alguien o que se le otorgue a alguien la capacidad de acompañamiento o que pueda decidir por sí misma, ¿no? Generalmente lo que nosotros hacemos con otros pacientes que no tienen obviamente las características que tiene Diego Maradona es que le sugerimos a la familia que le dé intervención a las asesorías, a las asesorías para que se resuelva el problema en particular de salud, que creo yo que tendrían que haber hecho a lo mejor con Diego Maradona, ¿no? Porque a veces una persona con consumo de drogas es una persona, la verdad, muy difícil para poder acceder, porque obviamente tiene capacidades para resolver algunas situaciones, pero en otras está sesgada por su consumo, ¿no? Entonces, a veces la persona cree o piensa que está haciendo bien o piensa que puede decidir ante estas situaciones, ¿no? Y que no está, generalmente la persona que consume sustancias, él cree que el consumo no le está haciendo daño, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos que pedirle a la familia que tome intervención y que si no puede resolver el problema o hacer lo que la persona haga consciente de su problema, recurra a la justicia para que la justicia no lo obligue, sino por lo menos le haga que llegue la persona hasta un centro de asistencia y se pueda valorar para saber cuál es la situación que tiene esta persona, ¿no? ¿Qué es Licenciado, lo que se intentó hacer con Maradona? Sí, perdón, le hablando escucho. de la familiaridad de los pacientes con, obviamente, sus vínculos más cercanos, de esos más de 100 pacientes crónicos que hoy hay en el hospital, ¿cuántos tienen vinculación con el entorno? Mire, generalmente nosotros no nos escapamos de las características que se percibe o que se percibió en el mundo cuando se piensa en el cierre del modelo manicomial, ¿no? Muchas de estas personas han estado muchos años internadas, y yo le digo la cantidad de años, usted seguramente se va a asombrar, como obviamente su público, ¿no? El otro día teníamos una persona que tiene 40 años de internación, por lo tanto es muy difícil, obviamente, ya conseguir familiares que se puedan hacer cargo o alguien que quiera, digamos, participar en el apoyo de esta persona, como se denomina en la ley, ¿no? De salud mental, apoyador, se le dice a la persona que puede acompañar a estas personas. Entonces ahí se nos torna un poco complicado. Obviamente nosotros hacemos lo que se denomina una gestión de casos, que es determinar el diagnóstico de cada uno de nuestros pacientes y qué es lo que necesita cada una de estas personas para poder lograr el proceso de desmanicomelización. Y lo digo así, desmanicomelización, porque no es deshospitalización, ¿no? Sería mucho más fácil pensar en una alta y que se vaya del hospital, sino en poder ver cómo hacemos para reinsertar a estas personas. ¿Y Muchos de tienen un nuestros pacientes... porcentaje de gente que se acerca al hospital para ver esos familiares más allá del tiempo transcurrido? Es bajo el porcentaje, la verdad que lamentablemente es bajo, ¿no? Podría hablar casi hasta de un 50, 60% de familiares que se acercan y que a veces les cuesta asumir la responsabilidad. Es Licenciado, muy ya para ir complicado. Sí, terminando, hay sí, un sí. tema que preocupa sobremanera y gira
en las cercanías del Hospital Ragone, cuando se ven a muchos pacientes, ahora ya comenzaron a visualizarse, que son del hospital y que circulan por las calles de la zona. ¿Qué tipo de control hay sobre esas personas en particular? Mire, nosotros tenemos control de todos los pacientes, nada más que hay pacientes obviamente que son jóvenes y nos cuesta obviamente que cumplan algunas normativas. De todas maneras, las personas que salen del hospital salen de acuerdo a lo que el equipo tratante determina, si esa persona puede salir o no. Hay otras que, y eso es lo que yo quiero que se entienda, a ver, hay que romper con lo que se denomina la lógica manicomial o las lógicas manicomiales, ¿no? De pensar que una persona que tiene un padecimiento mental tiene que ser encerrado y en particular encerrado en el Hospital Ragone. También pensar en la persona que sale a la calle a pedir, también hay que pensar en que esto es todo un proceso que va a tardar unos años porque las personas que están internadas adquieren algunas conductas que obviamente traen una molestia a la sociedad, ¿no? Porque fíjense que la mayoría de estas personas, que no son todos, no estoy hablando de 107 pacientes que tenemos internados, son 5 o 6 personas que salen a veces a pedir, la mayoría tiene una pensión del cual puede comprar sus cositas, ¿no? Puede comprar su gaseosa, puede comprar su sándwich, puede comprar su cigarrillo, y sin embargo ellos ya vienen acostumbrados, esto es una costumbre que hay que obviamente ir erradicando y erradicando también con todo el pensamiento de toda la sociedad, de que tienen que estar encerrados y obviamente cuando una vez que se cierre el hospital definitivamente con este modelo, perdón, para que no se malinterprete, ¿no? O que el hospital Ragone se transforme en un hospital general, todas estas conductas de estos pacientes se van a ir desapareciendo porque los pacientes van a tener que empezar a transitar por la comunidad y nosotros estamos trabajando sobre eso. Hasta tanto no se termine con este modelo manicomial, vamos a seguir viendo estas conductas de algunos pacientes que ellos piensan que están encerrados y quieren ver la manera de salir, ¿no? Y no están encerrados. Licenciado, Nuestro hospital es a puertas abiertas. Sí, la verdad que esto va a significar un compromiso de todos, desde el lugar que nos toque, así más es. aún aquellos que tienen vinculación directa con este nuevo modelo de hospital. Por su tiempo, muchísimas gracias. Esperemos que puedan crecer dentro del hospital. Sabemos que tienen muchísimas necesidades y el deseo, reitero, de que este gobierno pueda darle la refuncionalización que realmente necesita el Hospital Ragone. Bueno, le agradezco por su nota y le digo que estamos trabajando muy fuerte con el ministro, con el doctor Esteban, para lograr, digamos, el objetivo y lo que todos queremos, ¿no? Porque todos tenemos un compromiso con la ley de salud mental que tiene que ver con los derechos humanos y obviamente con los derechos de nuestros pacientes. Así que hay un gran compromiso por parte del ministerio y obviamente del gobernador, ¿no? Una vez más, muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Nosotros hacemos nuestra pausa, ya volvemos.